Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del Frente Nacional de Lucha, les damos la más cordial bienvenida a este foro. La Alianza por una Vida Digna es un colectivo que promueve la realización de foros de análisis crítico sobre temas de relevancia nacional, y el Frente Nacional de Lucha agrupa una gran cantidad de sectores sindicales, estudiantiles, universitarios, ambientalistas y otros que luchan por la defensa de las conquistas sociales y las instituciones públicas solidarias. El día de hoy nos proponemos reflexionar sobre el expediente legislativo 23.414, conocido como Proyecto de Armonización del Sector Eléctrico Nacional, el cual se encuentra en la corriente legislativa en este momento. Costa Rica ha contado históricamente con un modelo público y solidario de energía eléctrica que ha favorecido la accesibilidad y el bien común, con base tecnológica sólida, modelo que ha estado centrado en la gestión del Instituto Costarricense de Electricidad, una institución por demás emblemática de nuestro Estado Social de Derecho. El tema de la energía eléctrica ha estado en la mira de las tendencias privatizadoras desde hace décadas en nuestro país. Recordemos el llamado Combo del ICE, que despertó indignación social y protestas multitudinarias, las cuales lograron detener en aquel momento, a inicios de la década del 2000, estas avanzadas privatizadoras. No obstante, en décadas recientes estas propuestas han continuado. Precisamente, la llamada Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional toca aspectos fundamentales del modelo público de gestión. Por un lado, pretende trasladar funciones esenciales de planificación que coordina el ICE al Ministerio de Ambiente y Energía, y por otro, fomenta de diversas formas la privatización del sistema eléctrico nacional. Para reflexionar sobre esta problemática, la Alianza por una Vida Digna y el Frente Nacional de Lucha hemos organizado este foro, el cual se titula ¿Hacia dónde nos lleva la ley de armonización del sector eléctrico? Hemos invitado el día de hoy a tres panelistas con amplia experiencia y conocimiento en este tema. Participan en este foro la diputada Sofía Guillén Pérez, Sergio Ortiz Pérez, quien es administrador de empresas y miembro del sindicato Acotel del ICE, y Osvaldo Durán Castro, quien es sociólogo, profesor del Instituto Tecnológico y ecologista de la organización FECON. Les damos la más cordial bienvenida a la panelista y los panelistas y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para reflexionar sobre esta temática. También agradecemos a Natalia Solís del Frente Nacional de Lucha por su gestión para la organización de este foro y a la compañera Hazel Garro por el apoyo logístico en esta actividad. Luego de las presentaciones de la panelista y los panelistas, abriremos un espacio para preguntas y comentarios de parte de quienes siguen el foro a través del Facebook Live de Sur. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta actividad y les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en dicho chat. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Sofía Guillén para que haga su presentación. Buenas tardes, Sofía, adelante. Buenas tardes, un gusto saludarles. Gracias a ustedes por la invitación, por pues a quienes organizaron el foro y a quienes están participando en él. Em, Me disculpo si de repente se mete algún ruido porque estamos en transmisión en vivo en el plenario. Voy a compartir pantalla. No sé si se puede, pero me dicen si se ve. En este momento se supone Sí, claro. que sí. Le estamos viendo, Sofía, adelante. Súper. Bueno, en realidad hay mucho que conversar y debatir sobre. Esperen un segundo que estoy votando la moción de censura a la ministra de Educación. Ya, votada. Hay mucho que conversar sobre el sistema de eléctrico en Costa Rica. Es un tema profundamente complejo, pero que bueno, y nos toca hablarlo porque esto tiene que ver con la realidad de todos y todas, ¿verdad? Todos ocupamos electricidad en nuestras casas, en los comercios, en los diferentes negocios y en la vida familiar en general. Algunas cositas que me gustaría quizás dejar hoy sobre la mesa como elementos para la discusión. Como primer elemento tenemos un punto, pues, y es que la demanda eléctrica ha crecido sobre todo en los periodos en donde hay sequía durante la primera mitad del año, ¿verdad? Pero no necesariamente se está invirtiendo en una oferta local diversificada. Y aquí les traje, por ejemplo, datos del programa del Estado de la Nación, en donde podemos observar que la demanda eléctrica creció en un 3.9% durante el 2022 con respecto al año previo
y que los sectores que han aumentado su consumo son el industrial, el comercio y el servicios. El residencial se reduce, pero ojo, porque esto es del 2022. En el 2023, el residencial del primer año, del primer semestre, durante sequía se dispara. Pero la gente usa más ventiladores, más aire acondicionado, etc. Y al mismo tiempo, la oferta eléctrica parece que no logra necesariamente cubrir eso, sobre todo en periodos de sequía, porque es una matriz eléctrica en su mayoría basada a partir del agua hidroeléctrica y bueno, durante los periodos de sequía, pues el caudal baja, el agua está menos disponible y ahí la pregunta es por qué no estamos invirtiendo en otras fuentes renovables como geotérmica, eólica y demás, ¿verdad? El ICE ha invertido a lo largo del tiempo, pero ahora vamos a ver que durante los últimos años eso ha costado muchísimo. Disculpen el escándalo aquí, se acaba de ganar la moción de censura contra la ministra del MEP por su incapacidad para dirigir la educación pública, o el paréntesis. Bueno, el resultado de ambas cosas, estoy en vivo, pero felicidades, súper. El resultado de ambas cosas, tanto de ese crecimiento de la demanda como de una oferta que no necesariamente se está agrupando a ella, es un déficit eléctrico que pudimos observar, sobre todo el primer semestre de este año, ¿verdad? Que fue cuando vimos que un día anunciaba que iban a hacer cortes eléctricos y otro día decían que no. Bueno, aquí habría que recordar un par de cosas. El ICE durante la primera mitad del año importa electricidad porque su matriz hidroeléctrica baja por la sequía y durante la segunda mitad del año suele exportar electricidad más bien porque le sobra, porque llovió mucho y logra exportar. Entonces, sí tenemos un problema grave para el primer semestre de cada año, sobre todo cuando fenómenos como el niño se acrecen. Otras cosas que tenemos que considerar, las malas decisiones que creo yo se han tomado desde la gestión política del ICE. Ojo, alguien nombra a las dirigencias políticas del ICE, ¿ok? El presidente ejecutivo del ICE lo nombra un gobierno. Eso hay que tenerlo claro. Es un puesto político. Las divisiones técnicas del ICE son extraordinarias. Yo me quito el sombrero ante la capacidad técnica que hay en el ICE. Lo que creo que está sucediendo es que las cabezas políticas no necesariamente escuchan y atienden las razones técnicas. Y además, hay diferentes informes que respaldan esta afirmación. Vean, por ejemplo, el caso del informe de la Contraloría General de la República, el de FOEA-FIF 009 del 2019, que les recomiendo buscar, en donde la Contraloría determina que de 19 renovaciones y 11 contratos en la modalidad construir y operar, y 2 contratos en otra modalidad entre 2010 y 2018 entre el ICE y generadores privados, no hay evidencia documental con fundamentación técnica para haber firmado esos contratos. Y ahí tenemos valores de más de 2.000 millones de dólares de compras innecesarias que el ICE le ha hecho a la generación de electricidad privada, a esos familiones que dirigen la generación privada, ¿ok? Y hay documentación, no es una cosa, gracias, Rocío, no es una cosa que yo me estoy inventando. Está documentado que el ICE le ha comprado electricidad que no necesita la generación privada en vez de invertir en su propia capacidad de planta pensando en el largo plazo. ¿Ok? Y esas son decisiones políticas sin fundamentación técnica. Dicho sea de paso, el presidente ejecutivo actual del ICE tiene esto muy claro, porque él fue director corporativo de electricidad del ICE antes de ser presidente ejecutivo y desde hace rato que sabe de esta situación. De hecho, fue uno de los notificados por la Contraloría. También creo que hay un problema a los altos niveles políticos del ICE, no solo porque se desligan de las decisiones técnicas, creo que son demasiado politizados, sino que además creo que como país no hemos hecho esfuerzos suficientes para eliminar las puertas giratorias y los conflictos de interés, ¿verdad? Entonces uno termina encontrándose una noticia como esta que uno dice, a caray, decreto que beneficiaría a cogeneradores privados, también favorecen a empresa donde trabajó el presidente ejecutivo del ICE. Y uno dice, esto no suena bien. Y bueno, yo les hablo de generación privada porque ahora en el proyecto de ley se van a dar cuenta que esto es un proyecto básicamente para beneficiar a generación privada. Una generación privada que intento demostrarles ha sido beneficiada desde hace rato con sobreprecios, ¿ok? A costa de todos los costarricenses. El otro elemento que quiero dejarles sobre la mesa es que esta lógica en la que las instituciones públicas se han metido de voy a dejar de invertir para presentar números más bonitos. Entonces, no invierto a largo plazo,
dejo de tener esta visión a futuro y me dedico a resolver solo el corto plazo porque el presidente de la República o mi superior político quiere que yo le presente un estado financiero bien bonito donde los gastos se hayan bajado. Y dentro de los gastos recortan inversión en infraestructura e inversiones de largo plazo. Vean el caso de ese supuesto logro de bajar gastos, que el presidente del ICE hace un año y medio andaba eh, profesando como la gran cosa. Logramos bajar los gastos. Ok, ¿qué significa que lograste bajar los gastos? Dejaste de invertir en eólicas, dejaste de invertir en geotérmicas. Pero ¿cómo se te ocurre? Esto no se trata de que un estado financiero solo se vea lindo y ya, obviamente tiene que haber sostenibilidad financiera, pero no se puede limitar a eso. Esa visión cortoplacista, fiscalista es un error cuando se dirigen instituciones de este nivel. Y de hecho, hubo un tiempo en el que la regla fiscal acabó limitando la inversión que el ICE podía hacer. Y bueno, como gran cosa, el presidente ejecutivo hablaba de tener plantas térmicas para ahorrar, ¿verdad? Luego los trabajadores y trabajadoras del ICE detuvieron eso a lo interno, pero esa lógica del ahorro es voy a reducir números aunque implique que aquí hayan cortes eléctricos. Es una, perdón la palabra, una tontería, ¿ok? Una irresponsabilidad. Eso se suma a una planificación deficiente, ¿verdad? Una planificación deficiente. Yo insisto en que esa cabeza política del ICE no tiene la capacidad de planificar en el largo plazo, a pesar de que las divisiones técnicas del ICE sí que la tienen, sí que lo ponen. Y bueno, uno de los casos más claros al inicio de este año fue el caso de Miravalles. Miravalles 3 me parece que era, si no me falla la memoria, que es una geotérmica que uno dice, a ver, se viene el primer semestre, sequía, fenómeno del Niño, tengo que tener las geotérmicas listas, ¿verdad? Cualquiera con sentido común diría eso. Ok, ¿por qué eso no está pasando? Esa misma cabeza política es la que después dice, uy, vean, vienen apagones, ni modo, vamos a tener que apoyar el proyecto para privatizar el mercado eléctrico, porque hay ni modo. No, no, suave. Aquí lo que está fallando es su capacidad de planificar. Aquí lo que está fallando son sus conflictos de interés o su incapacidad, no sé cuál de las dos, pero está fallando, ¿ok? Pero el modelo del ICE es un modelo que ha garantizado la cobertura del territorio nacional a costos muy inferiores al resto de Latinoamérica, a pesar de los mitos que existan. Y eso me lleva a los mitos. Es que el ICE es muy ineficiente. Mejor privaticemos el mercado eléctrico para bajar los precios. ¿Según quién? Veamos los datos. Los datos dicen, en el 2022, el ICE inyectaba electricidad a 5.6 centavos de dólar. ¿Ok? Los generadores privados a 8.5 centavos de dólar. Los generadores privados son más caros y más ineficientes que el ICE y ahí está el dato duro. Y todavía lo volvimos a confirmar para este año porque una diputación lo cuestionó en la Comisión de Energía y comprobamos que esa tendencia sigue siendo esa, así. El ICE es más barato que el generador privado. Entonces, no le quieran vender a la idea a la gente de que un proyecto para privatizar el mercado eléctrico y favorecer a los generadores privados es para bajar precios. Eso no va a pasar, ¿ok? Costarricenses que nos escuchan, eso no va a pasar. Los precios se van a encarecer porque el ICE tiene precios más bajos de inyección a mercado que la generación privada. De hecho, es más barato que las distribuidoras y es más barato que la importación de electricidad. Y las diferencias son abismales. Y este es el caso de la distribución. Aquí les hablaba de generación, pero ahora les voy a hablar de distribución. La tarifa vigente de electricidad a diciembre del 2023 de uso residencial del ICE era 1.268 colones, ¿ok? Por kilovatio hora. Vean el precio comparado a otras distribuidoras, ¿verdad? Entonces, ojo, ojo, porque una cosa es lo que nos dicen en los medios, lo que nos dicen algunos diputados, lo que nos dicen algunos políticos, lo que durante años nos han intentado decir es que el ICE no sirve, el ICE no sirve, el ICE no sirve. Sigue siendo el que tiene los precios más bajos con respecto a los privados en Costa Rica. Y ese es un dato duro. Ahora sí, ¿de qué va el proyecto de ley? Cierro con un resumen. Estoy segura de que tanto Osvaldo como Sergio harán un abordaje mucho más profundo. Eh, el proyecto de ley tiene tres partes, en mi opinión. Una primera parte, que es para crear una cosa llamada el ECOSEN, que es un intento por quitarle al ICE una cosa llamada DOCSE,
que es básicamente el centro neurálgico de electricidad en Costa Rica, ¿ok? El DOCS es el que despacha electricidad. Si el DOCS se falla, no tenemos electricidad. Aunque esté generada, no se puede colocar. Entonces, el DOCSE es posiblemente una de las divisiones más técnicas e impresionantemente especializadas del ICE. Tiene una capacidad que nadie tiene en Costa Rica. Ninguna empresa privada tiene una división operativa técnica como el DOCSE, el ICE. Y es tan impresionante que de hecho tiene un respaldo. El DOCSE está la división que funciona, digamos que es como un gran cerebro de electricidad que asigna electricidad a Costa Rica, y tiene otra que es su respaldo. Es decir, eso no puede fallar. ¿Qué pasa? Que eh, han querido crear en este proyecto de ley una cosa en que estaría a cargo del MINAE, ya no del ICE, lo quieren politizar y ahí se van a definir los contratos de la subasta de la electricidad. Y en ese cosa en la Junta Directiva va a estar conformada no solo por el MINAE y el presidente ejecutivo del ICE, dos cargos políticos, sino también por los generadores privados y los distribuidores privados que se van a autoasignar los contratos, ¿ok? Es, en mi opinión, el ECOSEN un intento de politizar el despacho eléctrico de Costa Rica, quitándoselo al ICE. Esa es la primera. Segunda parte, el mercado de subastas. Hoy hay un mercado centralizado. El ICE centraliza el despacho eléctrico, le puede comprar a los generadores privados. Existen algunas zonas donde hay distribuidores como cooperativas que atienden, pero es un modelo básicamente centralizado. El ICE planifica y organiza, o debería de hacerlo, sus dirigencias políticas. Y ahora lo que quieren es que el ICE ya no haga eso, sino que haya un mercado de subastas en donde el ICE tiene que ir a disque competir por los contratos de electricidad con los privados. ¿Con cuáles privados? Con esos que les dije que son más caros, con esos que les dije que tienen años de recibir sobreprecios y contratos sin fundamento técnico. Privados que son, a ver, los dueños de los generadores privados en Costa Rica son familiones. Son, no son mi pyme, ni es un negocito de una familia. No, no, no. El Ingenio Taboga de los Arias tiene contratos y negocios de generación privada. ¿Ok? Estamos hablando de grandes familias oligárquicas de este país. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, qué dicho, mercado subasta, que compita el ICE. Y adivinen quién va a definir esos contratos. El ECOSEN, ¿en dónde están quiénes? Los privados. Ellos mismos se van a determinar los contratos de las subastas. Ahí hay gato encerrado. Y finalmente, la última parte, las exportaciones al MER, que es habilitarle a los privados a exportar electricidad al mercado eléctrico regional. Hoy en día solo el ICE exporta y cada vez que el ICE exporta, debido a la metodología del costo variable de generación del ARECEP, se aplica una reducción en la tarifa a los costarricenses porque el ICE no se deja la ganancia, sino que la socializa bajando las tarifas. Eso es una metodología automática. Si el ICE exporta, bajan las tarifas en Costa Rica. Por eso es que el segundo semestre cada año, cuando más llueve y al ICE le sobra electricidad y puede exportar, es que vemos más reducciones en la tarifa versus el primer semestre de cada año donde más bien se encarecen, ¿verdad? ¿Qué pasa si le habilitamos a los privados a exportar al regional? No se van a reducir esas tarifas, porque esa ganancia no se va a devolver en una reducción tarifaria, sino que va a terminar siendo individualizada o privatizada por el generador privado que exporta, que se la va a dejar y no va a bajar la tarifa. Ok, aquí hay un efecto claro sobre las tarifas que todos y todas pagamos. Entonces vean que es súper denso el proyecto. Es una mezcla, en mi opinión, de muy malas ideas. Y me parece que es intentar decir, bueno, como aquí hay dirigencias políticas que encabezan la institución que han fallado, entonces vamos a despedazar la capacidad de planificar del ICE y se la vamos a terminar dando a los privados. Y yo les recuerdo a quienes nos escuchan, pueden buscarse un documentito de la CEPAL, que es un recuento histórico del mercado eléctrico en Centroamérica, en el Istmo Centroamericano. Vean, váyanse a los datos. Cuando El Salvador, cuando Guatemala, cuando Honduras abrieron su mercado y lo privatizaron, las tarifas residenciales se dispararon sin excepción. Lógico, porque la generación privada busca su lucro, nada más. No importa si eso es más caro para la gente. Ese es el problema de privatizar el mercado eléctrico. Y tiene otro problema adicional, que en realidad ningún generador privado quiere las partes del país que no son lucrativas, que no son rentables.
El ICE es el único que está dispuesto a darle electricidad a zonas alejadas o zonas que no son rentables para un privado. Entonces, ¿de qué bonito? Va a ir a competir por un mercado de subasta en donde los privados se van a dejar los contratos más lucrativos y le van a quedar los peores al ICE. Vean, esa es la historia latinoamericana. Eso es lo que dice la evidencia empírica. Los libros pueden hablar muy lindo de la libre competencia, pero la libre competencia no existe en la práctica. Es un modelo económico escrito en un libro, punto. No existe en la práctica, y menos en Latinoamérica, y menos en un país como el nuestro, en donde no hay legislación contra puertas giratorias, no hay forma de detener los conflictos de interés, porque aquí a propósito los grupos de poder lo permiten. No, lo que va a ocurrir es un desastre y van a aumentar las tarifas para la gente y se va a perder la capacidad de planificar. ¿Verdad? Porque entonces ya no hay un ICE con esa capacidad técnica planificando a largo plazo que ocupamos una expansión eólica, geotérmica, que la sostenibilidad. No, ya no. Es un matadero en donde cada quien agarra un pedazo hoy para ver cuál se deja el mejor pedazo. Eso es el mercado de subastas. Y bueno, una duda final que queda después de leer algo así es que uno dice, bueno, ¿y quién dice que el MINAE tiene la capacidad para planificar o dirigir? ¿Qué sabe el MINAE de despacho eléctrico? Porque el MINAE es el que pasaría a dirigir este cosa en que les hablaba. Ya no lo hice. ¿Qué sabe el MINAE del despacho eléctrico en Costa Rica? Más aún, ¿qué sabe el ministro? Porque es el ministro el que va a encabezar ese COSEN. Es bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente que va a quedar el ECOSEN. ¿Qué sabe el MINAE de eso? Es que los especialistas de la parte técnica del ICE han tomado 50 años formarlos. Se formaron de la noche a la mañana. Entonces, yo estoy convencida de que este es un proyecto que tiene dos objetivos. Uno, beneficiar más a la generación privada con contratos, aunque a todos los costarricenses nos aumenten las tarifas. Y dos, politizar aún más las decisiones del despacho eléctrico en Costa Rica. En vez de tecnificarlas más, las va a politizar más. Va en la dirección opuesta a lo que creo yo debería ser una salida. Lo dejo ahí. Creo que me pasé un par de minutitos. Pero bueno, hay miles de cosas más que hablar, está la arista ambiental, hay otro montón de cosas más que decir, que estoy segura que los otros panelistas también van a poder profundizar, y si no, en la parte de preguntas podemos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por su participación. Tiene la palabra don Sergio Ortiz. Adelante, don Sergio. Tiene el micrófono desconectado. ¿Ahí me escuchan bien? Perfectamente, adelante. Ok, voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, no es pequeña, es grande, porque como decía Sofía, este proyecto es bastante complicado técnico en el sentido de las formas y el, ¿cómo se llama? Y el lenguaje que se utiliza. ¿Ahí se ve bien? Muy Sí, bien, don Sergio, adelante. muy bien. Bueno, este, así básicamente aquí estoy presentando más o menos como está establecido actualmente el modelo eléctrico nacional, que es un modelo solidario. El modelo actual es un modelo estable que tenemos que recordar que en Costa Rica este modelo solidario tiene más de 70 años de existencia, que incluso vino a pues reformar la forma en que se venía o que se quiso dar la electricidad en nuestro país, que era a partir de empresas privadas que no dieron un buen servicio. Y eso hay que recordarlo cuando se nacionalizaron esas empresas privadas porque no estaban dando la talla y existían muchas quejas porque no se estaba dando un correcto servicio. Ahí fue donde nació el ICE, históricamente hablando, y tenemos más de 70 años de tener este modelo y no nos ha fallado. Es un modelo estable, de calidad y que garantiza pues la estabilidad que tenemos en este momento. Yo creo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y nos hemos acostumbrado a tener un modelo eléctrico solidario que ahí está, que está presente y que cuando hay amenazas de que podría fallar, como recientemente sucedió por una mala administración, políticamente hablando, lastimosamente, porque ponen en el ICE a personas a legislar o a administrar que no tienen esa objetividad para hacerlo. Y sucede lo que pasamos todos hace unos meses y eso es el problema de politizar las instituciones. Yo creo que lo primero que hay que hacer para poder mejorar el ICE como tal es quitar la presidencia ejecutiva y así muchas instituciones del Estado. Pero bueno, este es el modelo que tenemos y en cambio el proyecto de ley 23.414 lo que propone es un modelo completamente distinto en el cual el MINAE
va a ser el ente rector y como decía Sofía, el MINAE no tiene ninguna experiencia administrando el sector eléctrico nacional, por lo tanto ahí tenemos una probabilidad muy grande de que tengamos fallos, inclusive si se implementa este proyecto de ley y además subir costos a un ente de gobierno que esos costos los vamos a pagar todos nosotros y además que se crea una institución autónoma que es el ECOSEN, que también se va a pagar con nuestros impuestos y con un canon de electricidad que se va a cobrar a todos los actores del mercado. Es decir, es un componente que en estos momentos no estamos pagando ninguno de nosotros y cuando pase este proyecto de ley, y ojalá que no pase, si pasara, vamos a tener que pagarlos todos en nuestros recibos eléctricos. Vamos a tener que pagar este aumento de la burocracia del Estado. Y es curioso, porque quienes promocionan esto son principalmente el Partido Unidad Social Cristiana y el Liberal Progresista, y ellos en teoría están opuestos a que el Estado crezca, pero cuando les conviene sí puede crecer el Estado. Ahí sí es cierto que entonces podemos hacer crecer al MINAE, ahí sí es cierto que podemos hacer crecer y crear una institución nueva como el ECOSEN, donde van a estar sentados específicamente políticos y empresarios a nivel privado, decidiendo por cómo se maneja el sector eléctrico, que hoy en día no es así. Hoy en día es el ICE, el actor preponderante y el planificador de este sector. Además de esto, lo que propone es un mercado de subastas, un mercado de contratos nacionales, mercado eléctrico mayorista, y eso es otro gran componente que yo sé que tal vez a Sofía se le fue en ese sentido, y es que no solamente el modelo que propone este proyecto de ley viene a darle espacio abierto completamente a los generadores privados, sino que también a los grandes consumidores que tienen la gran posibilidad de que se apruebe este proyecto de ley a que pueden escoger a quién le compran la electricidad. Es decir, si tenemos una gran empresa, un gran consumidor que está en una zona de concesión donde hay una cooperativa, ese gran consumidor, si pasa este proyecto de ley, va a poder adquirir esta electricidad a otra empresa o inclusive a un generador privado porque le va a ofrecer una tarifa tal vez más baja en teoría. Y entonces la cooperativa va a sufrir la ausencia de este gran consumidor, por lo tanto, todo su balance financiero se estaría desencajando. Por lo tanto, para poder pagar proyectos que ya tiene iniciados y empréstitos que ya tiene iniciados, va a tener que trasladarle ese costo a los consumidores que queden ahí, que son los consumidores pequeños comerciantes y los domiciliares. Por lo tanto, tendrá que subir las tarifas a estos otros consumidores que no tienen esta posibilidad de irse hacia otro proveedor de servicios como si lo tienen los grandes consumidores dentro de este proyecto de ley. Entonces, este es el modelo así a grandes rasgos que se propone con este proyecto de ley y voy a enumerar algunos puntos que viene a generar cada uno de los componentes de este proyecto de ley. Por ejemplo, como ya se dijo y no voy a repetirlo, se traslada la División de Control y Operación del Sistema Eléctrico del ICE, que es el CENSE, se trasladaría al MINAE. Por lo tanto, la inversión que ha hecho el ICE y que hemos hecho todos se estaría trasladando al MINAE y el ICE tendría que volver a generar o crear otro centro de control. En este caso, si sucede esto, le quita al ICE la posibilidad de optimizar por medio del control de sus propios recursos su generación de energía y los acuerdos que ya tiene con el sector privado incluso, que para suplir de mejor manera la demanda. Además, rompe la cadena de valor que tenemos a lo interno del ICE y pone en riesgo la capacidad de hacer y brindar servicios como la electrificación rural o incluso su propia capacidad y recursos de atenuar y regular el mejor comportamiento de las tarifas eléctricas del sector. Es importante también tener en cuenta que el modelo que propone este proyecto de ley, se le mantiene el ICE, la obligación. Es que eso es lo que es increíble. Se le quita el ICE toda el cuerpo que tiene la ley constitutiva, la 449, de la planificación y su ordenanza, ¿verdad? De poder administrar los recursos eléctricos y la generación eléctrica del país, pero para dárselo obviamente al MINAE y al ECOSEN y a los privados, pero sí se le mantiene la obligación de suplir la demanda eléctrica nacional, disminuyéndole gravemente su posibilidad material para cumplirla con ese propósito. Al requerir ir al ECOSEN o al MINAE para autorizarle o para que le autoricen la planificación y desarrollo de nuevos proyectos de generación y transmisión para abastecer la demanda eléctrica. Entonces son estas las contradicciones que tiene este proyecto de ley que únicamente se pueden entender desde el punto de vista mercantilista que tiene el proyecto de ley para poder beneficiar a grandes intereses privados. Además, el proyecto deja al ICE con la obligación del respaldo del mercado
dado que con la ley se pierde el control sobre el uso de sus propios recursos, pero no le elimina la obligación de suplir la demanda, le obliga a poner a disposición sus plantas de más capacidad para regular y controlar el sistema. Es decir, el ICE es el policía o el obligado a estar cuidando que el sistema no se caiga, mientras que adentro hacen fiesta y generan recursos los privados. Eso es terrible y la verdad es que es sumamente descarado lo que están haciendo con este proyecto de ley. Además, se establece una planificación de generación indicativa. ¿Qué es esto? La planificación de hacia dónde vamos a crecer con la generación eléctrica, con qué fuentes, no, en el proyecto de ley es indicativa, es decir, no es obligatoria, no es una vinculancia hacia los actores, sino que es indicativa. Es como quien dice, yo propongo que crezcamos de esta manera. Entonces no existe una responsabilidad firme de que se cumplan las inversiones a tiempo en el mercado. De darse una falla en el mercado, ¿quién va a tener quién va a tener que ser el que da el respaldo? El ICE. Cuando hay emergencias, el ICE. Y sin control de sus recursos productivos. ¿Por qué? Porque esos recursos ya no van a ser del ICE. Y sin poder planificar con tiempo las inversiones porque tiene que ir a pedirle permiso al MINAE y al ECOSEN, por ejemplo. Además, el ICE va a competir en un mercado con un marco legal igual al actual. Es decir, al ICE en el proyecto de ley ni siquiera tienen la decencia de decir, bueno, ya que vamos a debilitar el ICE en este sentido, vamos a empoderarlo en este otro. No, no, le mantienen el marco actual legal, lo cual podría ponerlo en desventaja con empresas que se rigen con el derecho privado, evidentemente, y lo deja atado a una legislación, por ejemplo, de la contratación pública que se aprobó hace poco, que es sumamente rígida, el derecho público y también la supervisión de entes de control como la Contraloría y la ARECEP, por ejemplo. Otro punto, el proyecto de ley no prevé condiciones justas de participación, no discriminatorias entre empresas públicas y empresas privadas, no se da ninguna señal de fortalecimiento, como ya lo dije anteriormente, para el ICE, para que tenga condiciones para competir en el mercado eléctrico. En ese tema, diciendo que el ICE está en el sector eléctrico y también en el de telecomunicaciones, en el de telecomunicaciones estamos en competencias del año 2008 y lejos de ser fortalecido, eso es una muestra de las torpezas que se hacen y que no hay ningún interés de que las empresas del Estado puedan competir en igualdad de condiciones. En el sector de telecomunicaciones nunca hemos sido fortalecidos. La ley 8660 nunca ha, digamos, sido utilizada como debe de ser. ¿Por qué? Porque en el ICE hay cabezas políticas que tienen un interés siempre de que el ICE se mantenga en un régimen público y aún así teniendo una ley. Entonces no es tampoco ni siquiera que si se pone en el proyecto de ley que el ICE va a fortalecer una garantía de que el ICE vaya a tener ese manejo más ágil. Otra cosa es que el mecanismo de subastas que establece el proyecto de ley para construir y operar nuevas plantas eléctricas o también viene a dejar en desventaja al ICE, dado que existiría una discriminación de actores en el mercado entre el ámbito público y privado en términos de competencia. Otro punto, el texto de ley es sumamente subjetivo porque le asigna un rol comercial como agente al ECOSEN, pero también lo menciona, y lo menciona como comprador, pero también lo menciona como operador del sistema y del mercado y debería ser una figura transparente y neutral en términos de mercado y negocio. Esto quiere decir que no se cumple en este proyecto de ley de varias formas esa objetividad y neutralidad. ¿Por qué? Porque el ECOSEN va a realizar operaciones comerciales de agente de mercado y además también va a controlar la operación y va a controlar los activos de generación del ICE, es decir, es juez y parte. La transmisión eléctrica queda como un concepto sumamente difuso. La transmisión eléctrica no se va a sacar, digamos, al mercado de incompetencia. Eso es algo que quería también dejar en claro, que el proyecto de ley o la generación o el servicio público en este momento de electricidad se compone de cuatro partes: la generación, la distribución, la transmisión y la comercialización. El proyecto de ley viene a sacar la generación eléctrica y la comercialización de ese ámbito del servicio público que tiene ARECEP y lo va a sacar ¿para qué? Para privatizarlo, para lanzarlo al mercado que estamos hablando en este momento que se crea. ¿Para qué? Para que sean libres de hacer su negocio los generadores privados, específicamente hablando. Entonces la transmisión y la distribución que no salen del ámbito del servicio público quedan difusas en el proyecto de ley y las inversiones que tiene el ICE con responsabilidades financieras
quedan expuestas. Al perder este control, no se establece cómo se garantiza el repago y por ende el cumplir con la banca nacional e internacional y además para seguir creciendo en transmisión. Es decir, no se establecen cuáles van a ser los rubros que van a pagar los entes privados que van a trasladar su energía por las líneas de transmisión del ICE y la distribución. Es decir, aquí hay otro aspecto en el cual el ICE queda completamente atado de manos y sin un marco legal claro dentro del proyecto de ley que le garantice que esas inversiones que tiene y que va a hacer sean, digamos, repagadas o sean recompensadas. Otra cosa es que el proyecto de ley considera un tratamiento igual para todos los actores del sector eléctrico, entre comillas, a excepción del ICE. ¿Por qué? Porque sugiere romper con el modelo vertical de la empresa, que fue el que vimos al inicio de mi presentación, pero sí se mantiene para las demás empresas eléctricas. Esto implica una gran inconsistencia con respecto a lo establecido en el artículo 4, que son los supuestos principios de competencia, igualdad, no discriminación, que están contenidos en el texto. Otro, el ICE queda bajo un régimen público, como ya lo dijimos, con precios regulados, mientras que para los demás actores nuevos en el sistema, los servicios van a ser liberalizados completamente bajo la figura de servicios económicos de interés general, así es como se le llaman dentro del proyecto. Esto va a generar definitivamente condiciones desiguales de competencia real entre actores del sistema y va a afectar sí o sí la eficiencia económica de los recursos que se disponen para el suministro eléctrico. Por ejemplo, que la diferenciación que tiene el proyecto entre las subastas de capacidad y las subastas de otros mercados. Otro punto es que el texto carece de principios de gradualidad y selectividad y se consideran las acciones y plazos de ejecución poco realistas para una transición entre el modelo actual y el modelo propuesto. Es decir, las fechas y los tiempos que ponen para pasar y se aprobara el proyecto de ley del modelo actual al propuesto son irreales y ponen en riesgo el abastecimiento de la demanda y la operación del sistema. Y además el clima de inversión. El ICE no está considerado, no se considera como un actor principal en esta transición. El ICE es relegado completamente como actor. En el texto del proyecto de ley no se define el proceso objetivo de la planificación de los recursos energéticos nacionales, por lo cual va a crear inseguridad jurídica. Este proyecto de ley debe de establecer la obligatoriedad de atender la política energética en una forma objetiva y racional, donde se someta como un instrumento de política pública. Y el proyecto adolece todo esto. Otro punto, no se reflejan las reglas claras de la operación del mercado eléctrico nacional. Por ejemplo, nos preguntamos cuáles son los tipos de contratos eléctricos, sus características y los productos que se van a transar. Y el aspecto que es más importante, cómo los costos de ese mercado que se va a abrir nuevo se van a incorporar a la tarifa de los clientes eléctricos finales. No se dice. No se dice. Y muy probablemente lo que va a hacer es que va a encarecer la tarifa eléctrica de todos nosotros. Y recordemos que los consumidores de pequeñas empresas, pequeños empresarios, pymes, domicilios, hogares, etcétera, somos la mayor cantidad de consumidores del mercado eléctrico nacional. Este proyecto de ley está básicamente hecho para los grandes consumidores y los generadores privados. ¿Cuánto tiempo me queda, don José María? 5 minutos. Ok. En el texto, gracias. En el texto no existen instrumentos objetivos de valoración del desempeño del ECOSEN. El ECOSEN, recordemos que va a ser el que va a manejar todo la administración del sector eléctrico nacional. No hay establecimiento de cuál va a ser la manera en que se va a valorar el desempeño del ECOSEN y si van a haber sanciones al ECOSEN, por ejemplo, si qué pasa si cometen un error en las subastas y se asignan en precios o condiciones no diseñadas previamente, por ejemplo. Si se cometen errores de gravedad en la estimación de la demanda eléctrica, por ejemplo, y se sobreasigna oferta, se va a asignar en forma deficitaria para suplir la demanda. Lo anterior se traduciría en costos adicionales para los compradores y finalmente para todos los usuarios del sector eléctrico, encareciendo la operación del mercado. No se establecen las formas en que se puede sancionar o revertir esas situaciones. Todas las empresas en este momento eléctricas tienen compromiso, llámese cooperativas, llámese Compañía Nacional de Fuerza y Luz, llámese SPH, llámese ICE. Todos tienen compromisos financieros y legales en este momento sobre las plantas de generación, también sobre los activos de transmisión y también en la distribución que tienen actualmente. Por lo que de concretarse y de aprobarse este proyecto de ley, se va a generar una inseguridad jurídica que va a afectar negativamente el interés público. Ejemplo, sería las repercusiones como un impago de deuda, bajar en las calificaciones financieras, un aumento en los intereses, satisfacción de la demanda definitivamente, activación de ejecuciones de financiamientos propios y con garantía soberana, entre otros elementos. ¿Por qué? Por lo que expliqué hace un rato. Las empresas
eléctricas actualmente tienen clientes o grandes consumidores que, de aprobarse este proyecto de ley, van a poder migrar o que les satisfaga la demanda un generador privado, por ejemplo. Entonces, obviamente, esto va a afectar todo el flujo financiero que tienen estas empresas y, por ende, como dice acá, puede dar sin pago de deuda, se puede bajar en las calificaciones, los bancos le pueden subir los intereses, en el sentido de que los bancos no van a perder ni van a querer perder. Las subastas por la compra de electricidad, por ejemplo, otro punto, no se separan por tipo de fuente, por ejemplo, o tecnología generadora. Tampoco se define con claridad cómo se va a llevar a cabo a partir del plan de expansión de generación que es indicativo, cómo va a ser ese tipo de fuente y la tecnología que va a generar la electricidad. Por ejemplo, bajo el panorama este que tenemos de un generador que ofrezca servicios de potencia y energía, podría quedar en situación equivalente de un generador que solo entrega energía, por ejemplo. Esto tiene que aclararse en el texto y no lo hace. Existe un riesgo, y aquí estamos en la parte ambiental, de que la instalación de plantas térmicas no se rija por criterios técnicos o desplace inversiones de proyectos de generación renovable autóctonos, ya que en el texto no se define cuándo es requerido o necesario las fuentes no renovables en la planificación eléctrica. Si se contempla como una base de generación complementaria a la renovable, necesaria para la satisfacción de la demanda o compite por igual con las renovables, eso no lo sabemos. No se establece con claridad. ¿Por qué? Porque recordemos que la generación térmica es la que se genera a partir de combustible y la necesitamos únicamente o la ponemos en funcionamiento como un respaldo cuando tenemos sequía. ¿Y por qué? Porque contamina. Y nuestro interés en este momento y esa matriz eléctrica que hemos generado desde el ICE es que tenemos una matriz, inclusive en el peor de los casos, como en este momento, de un 93%, un 90% de generación renovable. Y hemos llegado a tener, 2 minutos, Sergio. gracias, y hemos llegado a tener casi el 100% de generación renovable y hemos sido alabados a nivel internacional, y todo eso lo queremos cambiar con este proyecto de ley, lo cual es ilógico. La organización actual del Sistema Eléctrico Nacional garantiza que no existan subsidios de parte del Estado hacia el ICE, por ejemplo, o las demás empresas eléctricas que brindan el servicio. Con el texto en este proyecto de ley no se garantiza esa condición. En el siguiente gráfico, por ejemplo, presentamos los subsidios aproximados en diferentes países en un mercado eléctrico abierto. Panamá subsidia, Guatemala subsidia, Nicaragua subsidia, El Salvador subsidia, en Costa Rica no se subsidia y aún así tenemos uno de los precios más bajos del sector y de la región. El proyecto de ley sustantivo del proyecto, o sea, el proyecto como tal, crea un esquema que definitivamente podría no trasladar los beneficios si se dieran al consumidor eléctrico final. Como lo dijo Sofía, el ICE, cuando tiene un excedente de generación, porque tenemos un invierno muy fuerte, vende excedentes en el mercado eléctrico regional y lo que gana afuera en el mercado eléctrico regional lo trae al país y lo traduce en reducción de tarifas para los consumidores. Con este proyecto de ley, los generadores privados pueden salir a vender su electricidad desplazando al ICE, pero las ganancias que los generadores privados generan en el mercado eléctrico regional va a ir directamente a los bolsillos de estos, no van a ir a traducirse en rebajas a los consumidores que somos todos. Eso es una situación que no se entiende porque estamos cambiando y sacrificando este instrumento que tenemos por satisfacer a los generadores privados. Básicamente esa es la presentación. Aquí tengo las conclusiones y si alguien me pide la presentación se la puedo pasar con mucho gusto porque es bastante amplia y analizamos artículo por artículo las situaciones que tienen negativas este proyecto de ley. Así que cualquier cosa estoy para servirles en las preguntas. Muchas gracias, Sergio, por su presentación. Y tiene la palabra don Osvaldo Durán. Adelante, Osvaldo. Tenés el micrófono apagado. Listo, lo tengo. Bueno, voy a compartirles pantalla también. Muchísimas gracias a la organización del foro por abrir un espacio más para poder, pues, tener cómo explicar a la gente qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley que tenemos en la Asamblea Legislativa en este momento. Denme un segundito para ordenar aquí la cuestión. No sé si ahí ven mi pantalla. Sí, le estamos viendo ponerle en pantalla completa. Eso. Ahí está en pantalla completa. Perfecto. Adelante. Listo.
En realidad, hablar sobre el proyecto 23.414 es un tema de billetes, es un tema de dinero, es un tema que tiene que ver efectivamente con el cambio de un modelo social en Costa Rica, como ha sido el del ICE, hacia un modelo que tiene que ver directamente con cómo privilegiar al mercado. Hay muchísimos aspectos sobre los que podríamos conversar sobre este proyecto. Hago una lista de algunas cuestiones que son fundamentales de revisar con el proyecto. Yo me voy a ocupar de algunas de estas eh, temas el día de hoy, así rápidamente a manera de títulos, pero básicamente tiene que ver con lo que digo en la primera parte, que esto es una historia de una muerte anunciada para el ICE y que tiene que ver con el privilegio que se ha establecido desde hace muchísimos años para los generadores privados. Si nosotros queremos entender qué es lo que está pasando en este momento con el ICE y este proyecto, en realidad hay que revisar alguna cuestión, pero repito, se trata de millones, de miles de millones de colones. Y voy a poner un primer número para que la gente sepa de qué estamos hablando. Cuando hablamos de un proyecto que lo que busca es privilegiar más aún a la generación privada de este país, pongo este ejemplo. En 7 meses del año pasado, solo 7.5 meses del año pasado, los sobrepagos, no los pagos, los sobrepagos a generadores privados de este país, a un grupito de 10 generadores privados, fue de 1.910 millones de colones y con una particularidad que tenían el compromiso claro, abierto y directo de las gerencias del ICE de electricidad y de la presidencia ejecutiva del ICE. Entonces aquí cuando hablemos del ECOSEN, que ya se han referido Sergio y Sofía a esto, vamos a hablar de que es en realidad un nuevo modelo de organización que apunta directamente a favorecer esos privados. Esta historia empieza el 18 de octubre del año 90 con la ley 7200 para la generación privada y se profundiza el 9 de mayo del año 95 con la reforma del capítulo 2 de esa ley, que es la ley 7508. De ahí hemos tenido en adelante una gran cantidad de proyectos de ley que buscan efectivamente debilitar al ICE. La gente alguna se recordará el año 2010, cuando Teófilo de la Torre presentó este modelo de mercado dividido en 3 partes, ICE, alianzas y privados, que en realidad tenía que ver con la misma secuencia. Luego se presentaron otros proyectos de ley, como la ley de contingencia eléctrica, eh, y la Ley General de Electricidad en otras administraciones. Pero es decir, aquí se ha ido estableciendo una secuencia histórica de una gran cantidad de proyectos, todos orientados en la misma dirección de debilitar al ICE, de favorecer a los privados y ahora que se había planteado con proyectos anteriormente, abrir por completo el mercado eléctrico nacional a la generación privada de electricidad. Es decir, es un debilitamiento de la institucionalidad pública, en este caso del ICE, que está orientado a favorecer un grupo de generadores privados que permanentemente, desde que empezaron a darle electricidad al país, obligando a Alicia a comprarla, porque eso fue la ley, en realidad nos han mentido diciendo que es energía muy eficiente en términos de costos y que es más barata. Para ponerles un ejemplo así, en realidad, hace mucho tiempo venimos hablando de que hay una serie de proyectos que no son competitivos y que son mucho más caros que la electricidad generada por el ICE, es decir, la electricidad pública. A modo de ejemplo, ustedes pueden ver aquí 2 proyectos eólicos, uno el de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Valle Central, otro el de Los Santos, que generan, en el caso del Valle Central, un costo superior eh, al de la generación utilizada como rango internacional, que en el caso de la compañía es de 18 centavos de dólar por kilovatio hora, eh, cuando la media es de 7 centavos de dólar por kilovatio hora, y Copesantos cuesta 16,33 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras que la media internacional es de 12 centavos de dólar. Ustedes recuerdan en lo que presentó Sofía que Copesantos sí, aparece como la empresa más cara, la electricidad más cara de este país, y eso sigue siendo una norma. Esa gráfica demuestra cómo los proyectos son mucho más caros cuando son privados, con algunas excepciones, pero en general son proyectos muy caros. Para refrendar esta idea de que el ICE es más barato, sencillamente
Vean ustedes estos datos. Cierren la puerta. Vean ustedes estos datos que demuestran que el ICE produce energía a la mitad de costo de los generadores privados, mientras que las plantas del ICE valen 37,8 centavos de dólar por megavatio hora, los privados generan a 74 dólares por megavatio hora. Esto es muchísimo más de lo que nosotros hemos tenido que pagar si hubiéramos tenido la electricidad del ICE. ¿Qué significa esto en términos de los consumidores finales? Bueno, por ejemplo, en el año 2013, mientras que el ICE le tenía que pagar 37 colones a los generadores privados, nosotros como consumidores finales teníamos que pagar 91 colones. Es decir, eso es todo un tema que ahora la Contraloría General de la República desde hace muchísimos años lo viene repitiendo. Y leo esta frase: el costo de los servicios estos de respaldo energético y regulación de frecuencia no lo pagan los privados, sino que ese costo, dijo la Contraloría, es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, a la generada por el ICE. Entonces, esto hace que nosotros somos los que tenemos que pagar. ¿Cómo se manifiesta esto? Y repito, esta es la particularidad, con la complicidad directa y abierta de la cúpula del ICE. Y aquí vale la pena decir que estamos hablando de que la presidencia ejecutiva del ICE tiene absoluto conocimiento de esto. Voy a empezar diciendo una cuestión. La generación privada nunca ha sido necesaria en este país en términos técnicos porque nosotros siempre hemos tenido una capacidad instalada, como por ejemplo lo reconocía el mismo ICE en el año 21, de 3.307 megavatios, pero la demanda máxima que hemos tenido, por ejemplo, yo la medí el 9 de julio de este año y la demanda máxima era de 1.830 megavatios. Aquí hay toda una discusión, pero en realidad el ICE ha tenido la capacidad para satisfacer absolutamente todas las necesidades de energía de este país. La línea que ustedes ven en esa gráfica es la línea de la demanda comparada con la línea de cada una de las barras, que es la generación. Es decir, siempre la demanda ha estado por debajo de la capacidad instalada y no es cierto que nos vayamos a quedar a oscuras. ¿Para qué se ha intentado permanentemente y reiteradamente decir que nos hace falta electricidad? Para estos datos. Vean estos datos de la Contraloría General de la República del año 19, y ahora voy a actualizar otros, esto nada más como para hacer la entradilla. Los sobrepagos que se hicieron en el año 2019. Paso aquí. A mayo del año 19 se pagaron de más sobreprecios, no precio que se paga al generador, sino sobreprecios con conocimiento directo del ICE. 5.3 millones de dólares. A diciembre del 18, 6 millones de dólares. Y a diciembre del 2017, 12.5 millones de dólares. Es decir, 23.800.000 dólares, lo que al tipo de cambio de aquel momento eran más de 12.000 millones de colones. Pero además el ICE favoreció a generadores privados con otros 2.049 millones de dólares entre el año 2010 y el año 2018. Es decir, esto siempre ha sido una sangría. Y con esto resumo la situación real que tenemos en este momento. Esto es un documento de la Contraloría General de la República, que es un informe con fecha del 30 de noviembre del año 2023, en el que se reconoce exactamente eso, que hubo un sobrepago de 3.600.000 dólares a 10 generadores privados entre enero del año pasado y el 31 de agosto, con absoluto conocimiento del ICE, y yo diría más bien directamente con la complicidad de la dirección del ICE. Es decir, que aquí, sabiendo que se estaba pagando de más, se pagó, y además, eso es todo un tema, pero ahora nada más voy a resumirlo en una frase. El ICE sabía que estaba contratando energía a generadores privados sin que hubieran contratos vigentes. El contrato había vencido el 18 de enero del año pasado y el 19 se hicieron nuevos contratos con privados sin que estuvieran autorizados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes lo pueden ver allí. Un sobrepago por mes de 254 millones de colones a esos generadores privados. Esto es lo que se quiere consolidar.
En la última sesión de la mesa de trabajo de la Comisión de Energía, nosotros le consultamos al presidente ejecutivo del ICE sobre esto y dijo que nos iba a mandar, porque al final, y esto está en el acta, dice, me dijo Marco Acuña, dice, usted, le puse yo, usted me respondió en la carta que le mandé. Lo que puedo decir es que al final el estudio no concluyó ninguna falta, ¿verdad? Dijo don Marco. Así que eso es un tema de la Contraloría. La Contraloría al final no tomó acciones. Fíjense que lo que me mandó don Marco, o lo que nos mandó don Marco, es el mismo informe de la Contraloría, donde más bien lo que hace es reafirmar que el ICE fue estafado por los generadores privados, pero leo nada más unos párrafos de este documento que es realmente algo de antología para que ustedes tengan en consideración lo que ha venido pasando con esta estafa privada a la población costarricense. La Contraloría dijo que estos contratos coloquen al ICE en la posición de tener que incurrir en mayores costos o erogaciones en la compra de energía eléctrica a dichos generadores con respecto de lo que pagaba anteriormente. Es decir, se renovaron los contratos sin los debidos procesos, pero además resultaban más caros. Esto es una brutalidad. Vean lo que dice aquí. Las compras de electricidad a 8 plantas eléctricas y 2 plantas eólicas efectuadas en las fechas que mencioné, para esos contratos dice, los precios, ojo, los precios pagados en este periodo están por encima del máximo permitido por las bandas tarifarias fijadas, lo cual supone pagos de más a estos 10 generadores privados. ¿Y saben qué? Vean lo que dice la Contraloría General de la República, que esos contratos, los pagos y las cantidades de energía fueron propuestos por los propios generadores privados. Entonces uno se pregunta, ¿para quién trabaja esta cúpula del ICE? Es decir, los antecedentes del presidente ejecutivo del ICE son harto conocidos de que estaba directamente ligados a empresas privadas de electricidad. Y se dice en el mismo informe de la Contraloría que el ICE efectuó esta comunicación a los generadores privados el 10 de febrero del año 23 y vean lo que dice al final y que se llegaron a esos acuerdos, ojo, vean la gravedad, para no afectar el flujo de caja de las generadoras privadas. Pasando del mercado interno, lo que se quiere es con este proyecto llevar esto a un nivel mucho más amplio, que es el MER, el Mercado Eléctrico Regional. Rápidamente, quiero revisar algunas cosas. La imagen que me genera este proyecto a mí es esa imagen que es bastante conocida en todo el mundo, de Gollum, y en realidad esto es lo que se quieren, por decir así, comer. Un antecedente, nada más uno de muchos que hay, es que en el proyecto de ley 21.600, que se llamaba así, Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico centroamericano, se dijo por primera vez o se estableció por primera vez que además del ICE, que las empresas privadas, distribuidoras, comercializadoras, sean públicas o privadas, serían, así como los grandes consumidores, serían parte de los que podrían competir en el mercado eléctrico en general. Y aquí, en el proyecto de ley, se menciona muchísimas veces, 64 menciones a agentes, los agentes privados en el mercado eléctrico, y se dice, entre otras cosas, artículo 14, que las fuentes de electricidad pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes del mercado independientemente de su naturaleza pública o privada. Voy a saltarme para que ustedes vean. Antes era solo el ICE, que es el cuadrito que está ahí abajo. Ahora, todos los que están aquí, generadores y distribuidores, tal, podrían ser vendedores de energía en el mercado eléctrico centroamericano. Pónganle atención a la columna de la derecha donde aparecen APM Terminals, Brixton, por ejemplo, Florida Bebidas, Holcim, Ingenio El Viejo, Ingenio Taboga, que curiosamente son algunas de las empresas que siguen apareciendo como que tienen cero ganancias. Y entonces aquí nosotros lo que podemos comprobar es que efectivamente dice que el ICE podrá contratar, eso es lo que decía en la versión anterior, a las empresas privadas por topes máximos que se ampliaban de 20 a 50 y de 50 a 100. Pero resulta que ahora esos topes se rompen. ¿Por qué? Véanlo aquí para avanzar con esto. Yo me voy a ir aquí a esta conformación del ECOSEN al que se han referido Sofía y Sergio anteriormente. Pero vean esa conformación. Aquí estamos hablando que en un momento determinado, todos, absolutamente todos los integrantes de este ECOSEN
podrían ser ligados directamente a los intereses privados. Porque no tenemos un ministro de Ambiente y un presidente ejecutivo del ICE que sepan de lo que se está hablando aquí en términos de un modelo solidario, pero entran las empresas distribuidoras y cooperativas, entra ACOPE, entra la Cámara de Industrias, entra la Cámara, las cámaras privadas, etcétera, y todos podrían en un momento determinado ser efectivamente, como es en este momento, proclives a favorecer los intereses privados. Hay una cantidad de artículos que menciono así rápidamente, como por ejemplo el artículo 41, que habla de que los excedentes, dicen ellos, pueden ser, los excedentes después de la subasta nacional pueden ser colocados en el mercado nacional o en el mercado, ahí lo dice el artículo 57, mercado centroamericano, el mercado regional, y que las subastas serán, como ya lo dijo Sofía, y no me detengo en esto, serán convocadas por el ECOSEN cada año. Pero aquí lo que importa es que efectivamente se busca que esta subasta de energía no solo sea, de energía no hay que decir, es en realidad de electricidad, porque el proyecto en eso también, como Sergio mencionó, es muy débil en términos técnicos. Puede ser efectivamente metida en el mercado centroamericano. Pero además, toda la línea de transmisión, toda la línea de transmisión, es decir, los 1.778 kilómetros de líneas de transmisión que tiene el sistema eléctrico para la integración centroamericana de la electricidad, pueden ser utilizados. Vean lo que dice ahí, las redes de transmisión y distribución nacionales serán de libre acceso para los agentes del mercado eléctrico nacional, así como aquellos del mercado eléctrico regional. Entonces, hay que decir, no solo le estamos dando el mercado interno, sino que le estamos dando efectivamente el mercado internacional. Voy a cerrar en estos 3 minutos que me quedan contándoles a ustedes una historia muy, muy rápida. En Alto Chiripoca, Bécar, en una zona montañosa y de muy difícil acceso, hay 62 escuelas y 7 colegios, pero ustedes pueden llegar, por ejemplo, a Jacobata o a Ucatipey, que son esos centros educativos que ven ahí, y se van a encontrar allí, en ese lugar, uno de los, ojo, 500, sí, perdón, 5.110 establecimientos que el ICE atiende en zonas remotas de este país y que si no fuera por el ICE no tendrían electricidad. Es decir, que aquí estamos hablando de perder o no la esencia de un modelo público y solidario para Costa Rica y que tiene que ver con la atención de estos sitios donde la gente, la única posibilidad que tiene es efectivamente tener algo de internet y algo de electricidad. Las distancias son extremadamente grandes. Para caminar, llegar de un pueblo a otro pueden ser 6, 7, 8 o 9 horas. Yo me quiero detener aquí y cerrar con estas ideas que nada más las pongo así. La pregunta que está de fondo aquí es ¿cuál es el modelo energético y eléctrico que un país como Costa Rica necesita? Y puesto en títulos nada más, tiene varios requisitos. Debe ser público, debe ser incluyente, debe ser solidario, tiene que incluir a los actores sociales excluidos hasta ahora como las comunidades, empezando por la información de todo lo que se va a hacer. Se requiere de un diálogo político nuevo y asertivo. Se requiere, y esto es una discusión que hay que darla, respeto de los ecosistemas. Planificar no es planificar todos los proyectos que se puedan hacer, sino definir cuáles son los límites para el uso del agua. Hoy, por ejemplo, hoy mismo entró a discutirse en Brasil un proyecto de ley que va a ser federal, es decir, va a cubrir todo el país para proteger los ríos y darles estatus legales. En Brasil, repito, a los ríos. Eso es una discusión que hay que dar. Nosotros necesitamos revisar la CETENA, con lo cuestionada que ha sido, y el modelo de los estudios de impacto ambiental. Necesitamos definir cómo reorientar en general la matriz energética de este país. Si tenemos tiempo, en otro momento hablaremos del modelo eléctrico que tenemos y del modelo energético nacional. Yo me quedo con estas cosas para no abusarme del tiempo, pero efectivamente nosotros estamos viviendo un momento fundamental para definir si conservamos al ICE como institución pública, solidaria y que le dé acceso a la electricidad como derecho humano y fundamental a las personas o si ese negocio se lo literalmente regalamos a un grupo de generadores privados en este país. Muchas gracias, Osvaldo, por tu presentación. Y si Muy puedes, bien, sí, gracias. muy amable, Bien, gracias. muchísimas gracias a Osvaldo, a Sergio y a Sofía por sus presentaciones que se han complementado muy bien y nos han planteado
la complejidad y la seriedad, la gravedad de esta situación que estamos viviendo a la luz de este proyecto de ley. Abrimos entonces ahora el espacio para preguntas y comentarios de las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live de Surcos y también, por supuesto, comentarios adicionales de nuestra panelista y nuestros panelistas. Me voy a permitir mencionar algunos de los comentarios que se han hecho. Bueno, varias personas han planteado que les gustaría mucho contar con las presentaciones de los panelistas y la panelista, de manera que si ustedes, panelistas, estuvieran de acuerdo, con mucho gusto podemos gestionar la difusión de estas presentaciones, quizá pienso a través del medio digital Surcos, de manera que luego del programa podemos, luego del foro podemos ponernos de acuerdo en este sentido, de manera que se cuente con esta información para las actividades de concientización a nivel comunitario, institucional sobre este problema. Bien, varias personas felicitan a los panelistas por sus presentaciones. Mario Mora, Pueblo Despierta, menciona que esto del ICE se combate con organización popular, con la organización de grupos a nivel comunitario. De otra Costa Rica es posible y entre todos y todas, unidos y unidas, la construiremos. Juan Carlos Quesada menciona, saludos, la operación de este ECOSEN será un dolor de cabeza para el mismo ECOSEN, que depende en todo del ICE, bueno, como han planteado muy claramente las personas panelistas. Don Maymir Antonio Barbosa hace un análisis de todo este proceso que también las personas panelistas han desarrollado en cuanto a los costos, en cuanto a los beneficios que se ha dado con este proceso paulatino de privatización y lo que vendría en el futuro, y lo asocia también con los lineamientos emanados del Consenso de Washington en 1989, que aboga por la privatización de entidades públicas. Vamos a ver. Creo que esos son los comentarios que tenemos por el momento. Yo tenía un par de preguntas para las personas panelistas. Para Sofía, no sé si nos podrías comentar cómo está el balance de posiciones en la Asamblea Legislativa con respecto al desarrollo de este proyecto, si nos podrías dar una visión general de cómo está el balance de opiniones o tendencias dentro de la Asamblea Legislativa. No sé si es factible. Sofía, adelante. Sí, claro. Bueno, quizás aclarar el estado procedimental del proyecto en este momento. Es un proyecto que está en un estado avanzado, ¿ok? Ya estamos viendo lo que se llaman mociones 137. Son mociones que se presentan en plenario y se conocen en la comisión. Ya ese es un estado avanzado del proyecto. Y se está viendo en la Comisión Especial de Energía. De hecho, mañana jueves, de 7:45 de la mañana a 12 mediodía, hay una sesión, en realidad es un conjunto de extraordinarias, que la presidenta de la Comisión de Energía, Daniela del PUSC, convoca precisamente con la intención de acelerar el proyecto de ley, ¿no? De acelerar el trámite. Entonces mañana vamos a estar toda la mañana viendo mociones. Y bueno, después de que eso suceda, después de esta tanda de mociones, más la que sigue, todavía queda otra tanda posible de mociones y reiteraciones, ya pasaría al plenario, ¿verdad? Con las reiteraciones, pero sí está en un estado avanzado, y creo que es muy importante que encendamos las alertas, que ahorita nos estemos informando y que nos movilicemos y organicemos alrededor del tema porque está caminando. Yo tengo además una crítica en términos de la comunicación en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque aquí estamos todos muy focalizados que la ley Jaguar, que la ley Jaguar, que la ley Jaguar. Sí, pero mientras ese circo ocurre, ¿verdad? Y mientras el show de los miércoles sucede, este gobierno impulsa la privatización del mercado eléctrico con este proyecto de ley de la mano con el PUSC, ¿verdad? Y eso no se habla, casi nadie habla de eso y está más cerca de ser una realidad la privatización del mercado eléctrico que la ley Jaguar. O sea, está más cerca en términos de procedimiento y tiempos. Entonces, yo sí creo que es muy importante que reaccionemos ya, que empecemos a movilizarnos, a informarnos, a informar a otros y a otras, ¿verdad? Y en términos de correlación de fuerzas, bueno, evidentemente la fracción del Frente Amplio en pleno, los 6, estamos rotundamente en contra de este proyecto de ley.
También hay algunas diputaciones de Liberación Nacional que están en contra, pero hay otras que están a favor. Y las diputaciones del PUSC, por lo menos Daniela, que es la representación del PUSC en la Comisión de Energía, está absolutamente a favor y casada con el proyecto. Nueva República no interviene en nada, entonces no sabemos si está a favor, en contra o qué. El PLP, vamos a ver, el PLP está a favor de la idea, pero tiene observaciones y de hecho mocionó cosas porque le parecen que el proyecto tiene deficiencias, ¿verdad? Ellos quisieran todavía más apertura y este tipo de discusiones. O sea, como que sí quieren apertura, pero el proyecto no les resulta suficiente, entonces han mocionado, tienen ahí algunos debates también interesantes. ¿Cuál fracción me falta? Bueno, y la del gobierno. La del gobierno es muy interesante porque el gobierno no defiende el proyecto, pero tampoco lo adversa y sí lo convoca. Es casi, lo voy a decir tal cual. Yo creo que este proyecto es una exigencia del PUSC y de un sector de Liberación a gobierno, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Y gobierno cede y acepta y es cómplice de eso. Y aclaro, no todo Liberación. Hay un sector de Liberación a favor y otro en contra y otro con dudas. Ellos todavía no tienen conciliada una salida, ¿verdad? Entonces, el pulso está ocurriendo en vivo y a todo color. Es el momento de que le hablemos a nuestros diputados y diputadas, es el momento de que toquemos puertas como ciudadanía y vayamos a exigirle a las diferentes fuerzas políticas que nos rindan cuentas, que nos digan cuál es su postura y por qué, ¿verdad? Este es el momento porque el pulso está ocurriendo en este momento y en estos días. Sí. Muchas gracias, Sofía. Aquí tenemos dos comentarios más. Gaby Quiroz menciona, ASDEICE aplaude estos espacios para defensa del ICE. Y don Oscar Beita nos dice, muchas gracias a todos. ¿Cómo podemos llevar este urgente pero complejo mensaje al público en general? Yo me sumo a la pregunta de Oscar Beita y me gustaría preguntarles a Osvaldo y a Sergio, porque sé que están participando en actividades a nivel comunitario. ¿Cómo perfilan, cómo ven ustedes el trabajo a nivel comunitario, cómo se está estructurando una iniciativa social de oposición al proyecto que pueda tener un impacto a nivel de la Asamblea Legislativa? No sé si nos pueden comentar algo en ese sentido, lo que se está haciendo. Sergio, un comentario y luego vos podrás complementar ahí, por favor. José María, desde el año pasado nos reunimos en la Asamblea Legislativa, que efectivamente en una reunión en la que participamos los tres que estamos aquí, Sofía, Sergio y yo, y mucha gente más de la Federación Ecologista Costarricense y de sindicatos del ICE, con la fracción del Frente Amplio. Es evidente que con la fracción del Frente Amplio, porque es la única fracción que se ha opuesto a este proyecto y a todos los proyectos anteriores que hemos digamos, logrado parar para privatizar el ICE, para ponerlo en términos resumidos. ¿Qué estamos haciendo ahora específicamente? Bueno, iniciamos un proceso de foros en comunidades. Hace unos días estuvimos en la municipalidad de León Cortés. Este próximo fin de semana vamos para la zona sur del país, donde también vamos a tener unos foros comunitarios. Y la idea es que efectivamente toda la gente que pueda sumarse y que haya estudiado el proyecto se convierta en multiplicadora de las ideas que apunten a defender el ICE y la institucionalidad de Costa Rica ante este intento que lo llevan así, pero a un golpe brutal de rápido para hacerlo. Lo que Sofía decía, efectivamente, cuando uno ha estado en distintos momentos en la Asamblea Legislativa, se da cuenta que efectivamente están con oídos y ojos tapados, no quieren saber absolutamente nada, están obedeciendo efectivamente la aprobación del proyecto y realmente es muy indignante ver a los diputados y diputadas, muchos de Liberación Nacional y de los otros partidos, es indignante, no es una sorpresa que esto esté ocurriendo porque efectivamente van a literalmente a descuartizar el modelo público de electricidad de este país. Bueno, eso es lo que estamos llevando a comunidades. Vamos a tener también otros foros en la zona occidental del país. Se está organizando algo próximamente para la zona norte, pero la idea es efectivamente contribuir también desde las comunidades a, por decirlo esto, sacarlo del ICE, sacarlo de la Asamblea, sacarlo del Valle Central y llevarlo a otras partes del país. Y ojalá que pudiera terminar, que esa es nuestra idea, en un gran movimiento social nacional de defensa del ICE. Hacia eso es que estamos apuntando. Gracias, Sergio. No sé si quieres referirte a esto. Rápidamente,
definitivamente las personas que nos están escuchando y tienen alguna facilidad de convocar grupos mediante los cuales de manera presencial o inclusive por estas mismas herramientas pues conversaciones digitales y virtuales, pues nos apuntamos a llevarle el mensaje a estas personas y a esos grupos que puedan organizar, así que se pueden poner en contacto conmigo, con Osvaldo, también por medio del despacho de Sofía Guillén o por cualquiera también de los sindicatos del ICE. Eso es algo que quería aclarar. Yo aquí estoy representando a Cotel, pero todos los sindicatos del ICE, excepto uno por ahí, estamos en contra de este proyecto de ley. En cuenta a Gaby Quiroz, que acaba de hablar, que ella es la presidenta de ICE, también está Rocío Bretana de CICE, Sergio Olivares de ANTEC, el compañero David Rueda de CITET, el compañero Luis Diego de Ciproceice. Entonces, todos los sindicatos estamos en la misma línea, así que estamos unidos en esta lucha y nosotros con mucho gusto podemos llevar el mensaje, ya sea presencial o virtual, a cualquier grupo que quiera organizarse, que nos contacte y nos acomodamos ahí con el tiempo para hacerlo de noche y si no fines de semana, que es como lo más holgado que tenemos. Gracias. Gracias. Como una sugerencia, tal vez, si ustedes nos autorizan, bueno, aparte de si tienen a bien compartir esta presentación o algún tipo de información, infografías, etcétera, tal vez se podría colocar las direcciones de ustedes en un mensaje en el medio Surco Digital, de manera que las personas puedan acceder a esa información, contactarlos ustedes y desarrollar actividades de discusión y concientización sobre este tema, si les parece. Sí, no tengo ningún problema. De acuerdo, de acuerdo. La presentación yo también con gusto se las paso y es de libre uso, no hay ningún problema. Sí, Sí, en el gracias. caso mío también, para usar la información, qué es lo que tenemos y tal. Miren, yo quisiera decir Igual. un comentario así muy breve con esto, que ahorita estamos hablando de la caja del Seguro Social. Sofía dio una noticia maravillosa al principio con la moción de censura a la ministra de Educación. Creo que es algo que este país necesitaba. Un recorte de 65.000 millones de colones para el próximo año del MEP. Sencillamente es una atrocidad. Pero la defensa del ICE como parte de la institucionalidad, de la defensa del Ministerio de Educación Pública o de la educación en el país, la defensa del ICE, la defensa de la caja, son efectivamente un solo paquete de trabajo. Ese paquete de trabajo es lo que tenemos que atender y efectivamente estamos aquí ante si la pregunta de si sobrevive o no la institucionalidad democrática y pública de este país y ojalá que muchísima gente pueda sumarse y efectivamente que revisen cómo se comportan los y las diputadas por los cuales votaron en la Asamblea Legislativa, porque efectivamente hay que ponerle mucha atención a eso. Gracias. Aquí tenemos varios mensajes que nos han ingresado recientemente. Casilda Sancho elogia la actitud de los diputados y diputadas del Frente Amplio por la defensa que hacen en la Asamblea Legislativa. Y dice también que hace falta mucha información y concientización en las diferentes comunidades. María Catalina Goldoni Ruiz pregunta que si se han contactado con las federaciones de estudiantes universitarios. Me parece una pregunta muy relevante porque precisamente en otras luchas anteriores, y recordemos la lucha contra el combo, la participación del movimiento estudiantil fue muy importante. No sé qué nos pueden decir ustedes al respecto. Bueno, de mi parte puedo decir que sí, han estado las dos federaciones de la Universidad Nacional y la UCR. Sin embargo, yo creo que también aquí tiene que pronunciarse la academia, los rectores tienen que pronunciarse también, hacer foros y poner en discusión esto para que se pueda avivar más esa lucha estudiantil, debido a que consideramos que sí le falta un poquito más digamos, de socialización de la situación a nivel de toda la población universitaria de estas dos universidades y también de las otras, ¿verdad? Yo nada Yo más quisiera, decir con respecto. perdón, Dale, Sofía, dale, perdón. perdón, dale. Le doy, entonces, bueno, Sí, 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 dale, no, dale, sí, nos ha faltado, sí, efectivamente, esto es una cosa que nace de las voluntades que tenemos algunas personas y organizaciones sociales del país, pero efectivamente, absolutamente toda la apertura para que coordinemos, hagamos actividades, nosotros extendemos la agenda hasta donde sea posible materialmente para atender.
de trabajar con todos los públicos y tal. Entonces, hace falta estudiar, hace falta conocer, hace falta capacitarse, por decirlo así, en toda esta materia y hace falta salir a la calle también. Definitivamente, esto no es una cuestión que vamos a ganarla en oficinas y en nuestras casas, sino que efectivamente tenemos que manifestarnos y esa manifestación, ojalá que sea muy, muy, muy masiva en este país. Entonces, quedamos completamente a la orden de toda la gente. Sí, yo quisiera sumar, totalmente de acuerdo con Osvaldo y con Sergio, yo sumaría un par de cosas. Lo primero es reconocer que sí, que esas federaciones de estudiantes han estado muy presentes y los diferentes colectivos estudiantiles han intentado involucrarse, han llegado a los mitines, a los encuentros, a las marchas, a los foros, ¿verdad? Son chavalos y chavalas muy dispuestos a informarse. Creo que los movimientos sociales tenemos que aprender a apoyarnos más allá de solo nuestra temática, ¿verdad? También cuando ese movimiento estudiantil requiere apoyo, nosotros tenemos que estar ahí desde otras trincheras, así como ellos están aquí. También habría que reconocer que, por ejemplo, el sindicato del BCR se ha presentado a las manifestaciones también para hacer una especie de frente común en defensa del BCR, en defensa del ICE. La gente de la Caja ha estado también. Y creo que vale la pena que hagamos este esfuerzo de unirnos, ¿verdad? Hagamos este esfuerzo de apoyarnos, porque si no, cada sector está solo defendiendo su trinchera. Y así es como nos dividen, y así es como nos liquidan y nos aplastan. Esa capacidad de unirnos eso, en un gran frente de lucha, en una gran coalición de sectores para esta coyuntura, me refiero, de lucha social, yo creo que es muy importante. Y añadiría una última cosita, porque creo que alguien lo puso en el chat de Zoom. Varios consejos municipales ya se han pronunciado en contra de este proyecto de ley. Y eso también es muy importante. Yo le hago un llamado muy respetuoso desde la autonomía y la división de poderes. Le hago un llamado a todas las municipalidades de este país a informarse e involucrarse con esto. Esto tiene que ver con la vida de los ciudadanos de cada localidad. A pronunciarse, a las universidades a pronunciarse, a las instituciones a pronunciarse, a las organizaciones ambientales a pronunciarse, a las organizaciones de mujeres a pronunciarse. Todos tenemos que pronunciarnos sobre esto, porque todos ocupamos electricidad para vivir, entonces es algo que nos interesa a todos y todas. Así que, pues nada, eso. Muy feliz del espacio de hoy y hacer una especie comercial diciéndole a la gente que estos días van a haber más actividades, ¿verdad? Entonces, si se pueden sumar a la que puedan en su horario, a su manera, como les sirva, pero ojalá puedan sumarse, informarse, preguntar, cuestionar, a ver si logramos mejorar las condiciones de vida de este país. No solo es detener lo malo, ¿verdad? Este proyecto es algo malo que hay que detener, pero no solo es eso, es mejorar. ¿Cómo hacemos para fortalecer al ICE y tecnificarlo más, despolitizarlo? ¿Cómo hacemos para quitar ese negocio de sectores privados buchones, de generadores privados y de familiones que se están tragando la plata de todos en el ICE? Eso tenemos que cambiarlo. Entonces son dos grandes trincheras, detener lo malo y avanzar con las propuestas que nos den soluciones a los problemas que tenemos. Gracias. Gracias. Aquí menciono que Andrea Herrera Chávez comenta que en Pérez Celedón lo recibiremos este fin de semana para informarnos y defender al ICE. Y don Miguel Ureña pregunta quién presentó este proyecto y si es factible que el Poder Ejecutivo lo pueda desconvocar para ver la actuación del Poder Ejecutivo en este fenómeno. No sé si tal vez Sofía nos puede comentar al respecto. Sí, muy, muy breve. Sí que lo puedes convocar. Estamos en sesiones extraordinarias. Solo podemos ver en la Asamblea Legislativa los proyectos que el Ejecutivo convoque. Si el Ejecutivo no quiere que se vea algo, lo puede desconvocar. Es su derecho de ley en este periodo. La única razón por la que estamos viendo este proyecto de ley en la Asamblea es porque el Ejecutivo lo convocó. Es decir, porque quiere que lo veamos. Esa es la más transparente de la materialización de las voluntades de un gobierno. Lo convocó, quiere que lo veamos. Ahí está. Muy bien. Don Melvin Solís comenta que sería muy bueno llevar la información a los consejos municipales. Ya se ha discutido eso.
Y don Javier Acuña menciona que sugiero que por medio de los sindicatos del ICE, sus filiales en Limón, se realice un foro informativo que puede ser virtual. Andrea Herrera comenta que varios consejos municipales nos hemos pronunciado en contra del proyecto de armonización eléctrica. Y Ricardo Segura le pregunta a la diputada Guillén, ¿cuándo se aprobaría en primer debate este proyecto? ¿Cuándo iría a plenario? No hay fecha para eso aún, depende de qué tan rápido se avancen las mociones en comisión. Pero la presidenta de la comisión del PUSC sí está intentando hacer que esto avance muy, muy rápido. Entonces no podemos descuidarnos. Un comentario que me surge a mí escuchando las excelentes presentaciones de ustedes es que este tipo de temas lleva una complejidad técnica de léxico, diría yo también, que puede, digamos, ahuyentar el análisis o puede hacer difícil el análisis y entresacar los aspectos esenciales que ustedes tan claramente han mencionado, los aspectos esenciales de filosofía política, de concepción de las instituciones públicas, de bien común, etcétera. De manera que a mí me parece muy importante lo que ustedes han planteado, la forma como lo han planteado y la posibilidad de traducir toda esta información, digamos, técnica en infografías, en mensajes muy claros que trasladen lo específicamente técnico a las implicaciones tan serias que esto tiene para el bienestar del país y para el bien común y para el futuro del país. De manera que hay una tarea ahí como de traducción del paso de lo técnico y de lo muy específico a lo esencial, a lo político, que pueda ayudar a que las personas se den cuenta de la gravedad de esta propuesta, ¿verdad? Chema, sobre eso yo quisiera hacer un comentario muy breve. Yo pienso que tenemos que ser como canales de comunicación, efectivamente, no solo lo que nosotros decimos, sino que ojalá que la gente hubiese algún canal, no sé si por los mismos medios de ustedes, que la gente haga llegar así, algo muy concreto, preguntas de lo que la gente quiere saber y tal, y nosotros manejamos la información, tenemos muchísima información, a veces sí, efectivamente uno se acelera, nos aceleramos para decir un montón de cuestiones, pero efectivamente, sería muy bueno también recibir de la gente consultas directas para poder explicarlas de acuerdo con lo que la gente específicamente quiere. La otra tarea que sí hacemos, y pueden estar seguros de que eso va a ser así, cuando vamos a las comunidades explicamos esto de manera tal que, y en esos diálogos la gente puede interactuar y puede preguntar, y sí, ese es un ejercicio permanente que hacemos, pero hace falta. Siempre va a hacer falta más comunicación y ojalá que esa comunicación pueda ser mucho más directa. Yo le sugeriría a la gente también que estudie, como hemos dicho todos acá, todas, y que pregunten también. Y así nosotros también podemos canalizar mucho de las presentaciones y de toda la información de acuerdo con lo que la gente necesita o quiere saber y consultar. Sí, Sergio. Sí, yo quería comentarle a las personas que nos escuchan que esta semana como sindicato hicimos algo que nos parece, y voy a presentar aquí un toquecito, esto que estoy pues mostrando acá. Hicimos una nota donde estamos solicitándole a la ARECEP, específicamente al intendente de energía, que realice un estudio del impacto que va a tener este proyecto de ley a los usuarios, en el sentido de que hay algo muy básico y muy sencillo que se plasma en el proyecto de ley, que es lo siguiente. Vean este punto B. El proyecto de ley establece en su artículo 1 que se tiene o se quiere impulsar la modernización del servicio eléctrico nacional, buscando la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, garantizando confiabilidad, calidad y, ojo esto, y el menor costo posible para los consumidores finales de energía. Si alguien lee eso, dice qué bonito, que qué chiva, pero vean la diferencia en una palabra. Cuando yo digo el menor costo posible, no estoy diciendo que el servicio eléctrico va a ser al costo. Cosa que sí dice la ley de ARECEP, donde indica que la ARECEP tiene que calcular los cánones por cada actividad regulada, entre ellas la electricidad, y ojo, lo que dice la autoridad reguladora, calculará el canon de cada actividad de acuerdo con el principio del servicio al costo. Una cosa es un servicio al costo y otra cosa es
procurar el menor costo posible, porque recordemos que en el menor costo posible van a estar las empresas privadas incluyendo adicionalmente sus ganancias. Son cosas muy tramposas dentro del proyecto de ley, así como, por ejemplo, el artículo que dentro del proyecto de ley excluye la generación y la comercialización del servicio eléctrico, que actualmente como servicio público sí lo incluye la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuando dice que se incluyen todos los servicios, tanto de distribución y transmisión eléctrica. Entonces son cosas que tenemos que decirle a la gente en un lenguaje pues muy sencillo, pero eso es una muestra para que la gente se dé cuenta de que cuando se lee un proyecto de ley hay muchas triquiñuelas que se hacen, ¿verdad? Para poder tapar la verdadera intención de un proyecto de ley, y vean cómo nos están metiendo pues y nos están cambiando espejitos por oro, ¿verdad? Que en estos momentos tenemos como servicio eléctrico solidario. Gracias. Sí, con respecto a esto de la difusión de la información, yo me permitiría sugerir que el medio digital Surcos, que tiene una estrecha relación con la Alianza por una Vida Digna, podría ser un vehículo para ese ir y venir de preguntas y opiniones, etcétera. Entonces yo, bueno, voy a sugerir a los editores de Surcos que se publiquen ahí las presentaciones de ustedes, que amablemente han aceptado compartirlas, pero que también las personas interesadas puedan comunicar sus preguntas, sus inquietudes a Surcos, y de ahí se las pasaríamos a ustedes, de manera que puede ser un canal de comunicación entre muchos otros. El otro elemento que les quería comentar es que estos foros de la Alianza por una Vida Digna quedan luego como videos en la página de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que este material se va a colocar en los próximos días en la página de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, y podría servir entonces también como insumo para las actividades comunitarias de concientización sobre esto. Sí, Osvaldo, ¿tenías alguna pregunta? No, nada más decirles una cuestión así, porque Sofía lo mencionó al principio, bueno, en su presentación, que es sobre las tarifas, pero voy a resumirlo en 2 frases. Por distintas razones hay gente que se opone al proyecto. Sofía dijo algunas porque no es tan abierta la liberalización o la privatización del mercado. Pero en la comisión, en la mesa de trabajo de la comisión, la Asociación Costarricense de Consumidores de Energía dijo que el proyecto de armonización no estaba enfocado en los consumidores o en el consumidor, y que no había ninguna garantía de que las tarifas fueran a bajar. Y que efectivamente esto mismo se había dicho por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos cuando se hizo una revisión, y eso consta en los expedientes en la Asamblea Legislativa, de que no se establecen mecanismos en este proyecto que garanticen que se pueda bajar el costo de la electricidad a los usuarios. Esa es una cuestión vital y fundamental, porque nos están vendiendo efectivamente una falsa, una gran mentira de que la electricidad va a bajar si hay más competencia. Es decir, aquí esa es una de las cuestiones que nosotros quisiéramos explicar con mayor detalle, y nada más para dejárselo a la gente ahí planteado, ¿sí? Muchas gracias. Aquí Sofía Guillén nos comenta que con mucho gusto puede acompañar actividades en los territorios y que pueden coordinar vía el correo electrónico de Sofía, que es sofía.guillén@asamblea.go.cr. sofía.guillén@asamblea.go.cr. Y también comenta que me parece muy bien que Surco sea una vía para canalizar consultas, entre otras muchas vías que se pueden desarrollar. Yo quería hacerles una pregunta también a Sofía, Sergio y Osvaldo, porque mencionaron en sus presentaciones de alguna manera el impacto a nivel ambiental que podría tener este desbocamiento, digamos, de privatización en el sector eléctrico, pero quisiera que tal vez pudieran elaborar un poquito más qué implicaciones tendría a nivel ambiental la aprobación de este proyecto. Yo quizás, porque ya casi me tengo que retirar para conectarme a otra reunión virtual, para todos virtual, pues nada más sumar que en términos del enfoque de ambiente, varios sectores, bueno, de seguro Osvaldo podrá profundizarlo mucho más y mejor, pero varios sectores han advertido las posibles consecuencias de que haya una instalación no planificada de generadores privados, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de esa generación privada es a filo de agua, y
De ahí, bajo esta lógica de, por ejemplo, de habilitar la exportación, y ya no solo es el ICE planifica, ¿verdad? Primero cubre la demanda nacional y lo que le sobra lo exportan, electricidad, cuando le sobra. Pero de ahí, hay generadores privados que podrían incorporarse exclusivamente a cubrir, a exportar y no a cubrir la demanda nacional, sino que solo se pone un generador para exportar. Y entonces vean ustedes qué paradójico sería la utilización de nuestros ríos, ¿verdad? Para generar electricidad de exportación, que queda en Costa Rica, con todo el costo ambiental que eso implica, y que una vez exportada no se devuelven tarifas porque esa ganancia queda limitada al dueño del generador privado, por lo que a todos los demás en Costa Rica no se nos reduce la tarifa porque el ICE no es el que lo exporta. Entonces, tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias también ambientales no planificar, no hacer un uso planificado y responsable de los recursos naturales, ¿verdad? Es que los ríos son un recurso que no le pertenece a un individuo para hacer negocio. Es decir, los ríos le pertenecen a la humanidad. Los ríos son de las generaciones presentes y futuras, son de los ecosistemas que van más allá de solo los seres humanos. Es un concepto mucho más amplio y creo que a veces se nos olvida que estamos hablando de recursos naturales que le pertenecen, son parte de esta humanidad y de toda la biodiversidad del planeta que necesitamos para existir y no pueden solo usarse para un negocito de alguien que se le ocurrió, ¿verdad? De algún oligarca, porque ese no es un negocio que puede poner cualquier mortal, que se le ocurrió ir a terminar de explotar un río a costa de los locales que dependen del río. O sea, no, tiene sus efectos también ambientales. Con esto quizás me retiro, reitero, tengo que atender una reunión a las 8 virtual, pero nuevamente digo lo que dije en el chat, quedo a entera disposición de ustedes. Con gusto puedo acompañar giritas a los territorios, nada más coordinamos con tiempito para poder ver cómo acomodamos agenda. Pueden usar la presentación en lo que gusten y yo, pues nada, agradezco mucho a los que organizaron esto, agradezco a Natalia, a Surcos, a Sergio, a Osvaldo, a todos y todas les agradezco mucho también habilitar este espacio y nada, quedo a disposición de lo que se pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu participación. Bueno, en el sentido, y muchas gracias, Sofía, éxitos en la otra reunión. En ese sentido de la amenaza ambiental, en este asunto de los proyectos de ley hay que ser sumamente cuidadoso, meticuloso y agilizar y ejercitar la malicia indígena que coloquialmente llamamos. Voy a darles un ejemplo. Ojo el proyecto de ley, y se lo voy a mostrar por acá. Cuando habla en sus definiciones de fuentes energéticas no renovables, le llama al recurso de la naturaleza cuya transformación produce energía útil y aprovechable para la sociedad y cuya disponibilidad se agota en una escala humana. Entre esas fuentes están el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radiactivo. Es decir, este proyecto de ley contempla que dentro de las fuentes no renovables que se pueden utilizar para generar electricidad en este país está tanto el gas natural como el material radiactivo. No hace ninguna diferenciación entre ambos. Y ojo acá, dice acá, y ya en el artículo que lo desarrolla, dice, utilización de fuentes energéticas no renovables. La incorporación de una fuente no renovable, recordemos que dentro de esa está el gas natural y las fuentes radioactivas, en los planes nacionales se requerirá autorización del MINAE. Pregunta, ¿ustedes confían en el MINAE que vaya a tomar decisiones objetivas, técnicas y no políticas como sucedió o como está sucediendo en la tala de árboles en Gandoca Manzanillo? Ese es un grave problema que vamos a tener con la politización de las decisiones a nivel de matriz y planificación energética e incorporación probable de energías no renovables. Además de esto, porque es que politizar las decisiones sobre la electricidad abre todo el panorama de intereses económicos que en este país son los casos vastos y los conocemos todos cuando se le tuerce el músculo a un ente que supuestamente va a tomar decisiones técnicas, pero que es completamente político, como lo es el MINAE. Eso es un peligro muy grande para la
la parte ambiental de nuestro país. Adicional a esto, recordemos que la planificación que va a establecer el ECOSEN y el MINAE va a ser solamente indicativa, no va a ser vinculante, o sea, no le va a decir a la gente, váyase por aquí únicamente por fuentes renovables, va a ser solamente indicativa. Entonces, si aquí vamos a abrirle la puerta que la gente o los que pueden crear proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes completamente contaminantes e incluirlas dentro de la matriz energética de nuestro país y entendiendo que hay todo un trasiego de influencias en la parte política con el MINAE, como históricamente lo hemos visto y palpable y todos los días hay noticias sobre eso, pues definitivamente la amenaza a nivel ambiental es grande y es inclusive potencialmente en contra de la historia que tenemos todos y que conocemos de nuestra matriz energética renovable hasta el momento. ¿Ibas a hablar, Osvaldo? Vamos a ver. Sergio ya mencionó, yo diría que la clave de lo que es la visión ambiental, pero yo redondearía diciendo que no existe una visión ambiental en este proyecto, sino que sencillamente arrastraría, ahora incorporamos otras variables aquí, otros tópicos, todos los ecosistemas del país a una presión, empezando por los ríos, insostenible que efectivamente no se ha dado hasta ahora en este país. Yo no quisiera reducir lo ambiental y es algo que comúnmente se hace a que efectivamente se hable en este caso, de proteger los ríos, sino de proteger los ríos y los ecosistemas asociados con la vida comunitaria. Si ustedes revisan la historia reciente de este país, y me refiero a los últimos 10 años, ha habido muchísimos proyectos energéticos y hidroeléctricos, específicamente en este país, que han parado efectivamente porque las comunidades se han organizado y han establecido parámetros que hasta este momento no existían. Menciono, por ejemplo, para mencionar nada más algunos casos, el proyecto hidroeléctrico Consuelo en la zona sur, los proyectos Bonilla 1 y Bonilla 2 en Turrialba, el proyecto San Rafael, que fue una lucha emblemática de las comunidades del sur del país, precisamente contra la empresa H. Solís, con los casos de corrupción que ustedes se acuerdan que se habían dado. También el proyecto hidroeléctrico Monteverde 2. Hay muchísimos proyectos hidroeléctricos, hasta 17 proyectos hidroeléctricos que han sido frenados por las comunidades, privados fundamentalmente. Pero aquí cuando hablamos de lo ambiental, en realidad la gente tiene que tener, yo mencioné ahora que así como en Brasil se está presentando un proyecto de ley, hay otros proyectos de ley que ya han sido aprobados en otros países que tienen que ver con los derechos jurídicos de los ríos. Pero lo ambiental también está asociado en una visión, digamos, más integral a los niveles de participación que la gente de la comunidad, de las comunidades o de las zonas de impacto de los proyectos tienen para atender, defenderse o validar eventualmente un proyecto de cualquier tipo. Y aquí nosotros en Costa Rica efectivamente hemos pensado que por tener una matriz, por decirlo así, eléctrica, cuya capacidad de instalación es de un 67, 68% de hidroeléctrica, eso no quiere decir de que seamos un país que nos hace un país verde o ecológico. El hecho de que tengamos una generación de 74% hidroeléctrica tampoco nos hace un país que sea irrestrictamente verde. En el año 21, en este país se celebró el Congreso Mundial de Hidroelectricidad y nosotros hicimos un debate con esta organización del Congreso Mundial de Hidroelectricidad con gente de más de 50 países en los que la gente manifestó todas las cuestiones asociadas con los riesgos, los impactos severos, imposibles de mitigar que tienen las represas hidroeléctricas y otros proyectos en los ecosistemas y en las comunidades. De tal forma que aquí voy a terminar esto porque es un dato para ampliar. En total, en este momento, el recuento que se lleva de represas de todo tipo removidas en el mundo son de 8.146, repito, 8.146 represas removidas por distintas razones y con distintos fines tenían esas represas, pero fueron removidas. Solo el año pasado y solo en Europa fueron eliminadas 487 represas. Esto nos da por lo menos una entrada a la idea de que es otro tema que tenemos que discutir. Las energías que supuestamente son energías limpias, pues efectivamente no lo son tanto. Voy a terminar con un ejemplo así muy global porque este es un gran tema. Elon Musk dice que ellos pueden dar un golpe de estado cuando quieran darlo, donde quieran darlo, refiriéndose al caso de Bolivia. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Acaso no está el litio de Bolivia en juego en toda esta movida política? Y efectivamente, Europa se nos presenta como un continente que
consume energías limpias y es verde y es ecológico, pero la destrucción en África y en muchos países de América Latina para sacar esas materias primas para producir carritos eléctricos, pues es en realidad lo que ellos están tratando de promover. Esa discusión yo creo que hay que darla, es indispensable que la demos porque en este momento no estamos dándola y es fundamental que la gente tenga la posibilidad de acceso a esta información. Bueno, eso también podemos hacerlo. Muchas gracias. Bueno, vamos llegando al final de este foro que ha sido realmente muy ilustrativo, muy interesante, muy preocupante y creo que da pie para contribuir a difundir el peligro que representa este proyecto, da pie para generar espacios de organización comunitaria, de discusión institucional, estudiantil, comunal, etcétera, de manera que haya un conocimiento más detallado de las implicaciones de este proyecto y de manera que se pueda generar un movimiento democrático de amplios sectores de la sociedad para tratar de frenarlo. Como mencionaba, el video de este foro va a quedar en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que se puede contar con él para ese tipo de actividades de difusión. Sin más, pues en nombre de los organizadores de esta actividad, les agradecemos muchísimo a Osvaldo, a Sergio y a Sofía por su participación, por su compromiso, por compartir con todas y todos sus ideas y sus visiones de este tema. Y agradecemos muchísimo también a las personas que nos han acompañado en esta actividad. Tengan todos y todos muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchísimas Buenas gracias. noches. Muchas gracias.